Bismillahirrahmanirrahim. Bienvenidos de nuevo a mi viaje y aprendizajes. Soy su host Victoria y el día de hoy es 28 de noviembre. Lo que les he venido diciendo es el día que cumplo 6 años de ser musulmana. Alhamdulillah. Creo que en cada capítulo tengo como una idea de qué es el consejo que les quiero dar. Hoy más que todo un consejo es decirle que sí se puede. 6 años parecen poco para gente que a lo mejor lleva 40 años de conversa, 20, 35, pero estos 6 años han estado llenos de retos, han estado llenos de cosas, han estado llenos de dolor en cierto punto. Y como les dije en el podcast que se estrenó esta semana, hay muchas cosas que... no cosas, pero hubo momentos y situaciones que me llevaron al punto de pensar que no podía hacerlo. Me llevaron al punto de pensar que estaba en un camino sin final. Y justo hoy, porque es día de celebración y porque no tenía nada que hacer también, me puse a releer las conversaciones entre mi sheikh y yo. Empezamos por Instagram, esas no las leí porque la verdad Instagram es mucho más difícil, pero después cambiamos a Telegram y una de las primeras conversaciones que tuvimos es, no sé, como que yo le decía es que estoy tratando con este tipo de pacientes, bla, 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 y él me contestaba. Y yo la verdad, como arisca que soy, le peleaba mucho y teníamos conversaciones muy interesantes. Justo una de las que me llamó la atención fue que él me decía algo sobre la mujer en el Islam y yo le dije, discúlpame, o sea, yo creo que las mujeres tienen una mejor o de una menor, como un menor lugar en el Islam, y él me pedía que le explicara por qué. Creo que en su momento, según lo que recuerdo de esta conversación, le dije como que no, pues es que si los hombres y esto y lo otro y no quieren hablar y todo esto, y él como que trataba de explicarme y yo le seguía peleando, porque para pelear aquí estamos. Y creo que fue muy interesante ver la forma en la que yo pensaba de eso en ese momento. Fue súper interesante porque 6 años después, 6 y medio, porque duré bastante tiempo hablando con él, antes de convertirme, tantos años después me doy cuenta que la misma base de lo que yo estoy tratando de promover, yo lo creía en ese momento. Yo me he sentado aquí y les he dicho, en el Islam no, un hombre no es superior a una mujer, y me he sentado y se los he dicho y he intentado dar este mensaje, ¿no? Pero volver a esos mensajes y recordar que en cierto punto yo también lo pensé, me hace reflexionar muchas cosas de lo que ha pasado, muchas cosas de lo que pues les vengo a compartir aquí, ¿no? Porque en ese preciso momento de julio de 2018, creo, yo tenía ese mismo pensamiento que tiene la mayoría de las personas. Entonces, no todo está perdido. Sí podemos deconstruirnos y sí podemos todos empezar a hablar un poquito sobre nuestra experiencia. Como siempre les he dicho, esto se trata de las experiencias de los conversos y cómo ir creciendo con esas experiencias. Como mis experiencias, espero que en algún momento les puedan ayudar a ustedes, como las experiencias de todos los conversos deben de tener un lugar en el que se puedan platicar, un lugar sin juzgar, sin minimizar los sentimientos que esas experiencias traen, y un lugar en el que podamos ser nosotros. Y eso es lo que he intentado hacer en este podcast. En estos últimos, este es el episodio número 13, si no me salen mal las cuentas, en esos últimos 3 episodios me he abierto en cosas que a lo mejor no me le he contado a mi terapeuta o que no me le he contado a personas cercanas a mí o que a lo mejor nunca había contado. Y en toda esta parte de reflexionar, de leer estos mensajes, de recordar un poquito los sentimientos, porque se vale. Cuando uno se convierte al Islam, tiene esos sentimientos de paz, que a veces las situaciones de la vida los van llevando a olvidarlo. Entonces recordar esos sentimientos, recordar en el momento en el que estabas, recordar las dudas, también te hacen conectar un poquito más
con lo que son los conversos, ¿no? Porque al final de cuentas a veces se nos olvida, a veces durante el camino nos sentimos que ya estamos afianzados y se nos olvida lo que nosotros mismos pasamos. Y si bien es sano seguir adelante, creo que también es sano hablar de ello. Es sano hablar de lo que nos daba miedo, de lo que no estaba tan claro, de las dudas, porque, como les he dicho, ser converso a veces puede ser una experiencia muy comunitaria. Entonces, creo que el recordar ese punto y ponerme en el punto en el que yo recordé mis propias dudas, mis propios miedos, mis propias inseguridades, mis propias peleas, creo que también me ha hecho un poco acercarme a lo que yo quiero compartir y a lo que yo quiero que sea de esto. El tener un mentor para mí ha sido uno de los apoyos más grandes. Digo, de hecho, hay un podcast que les explico cómo él me ha ayudado a aligerar las cargas. Le escribí hoy y le dije, han sido 6 años y siento como que fue ayer. Pero no fue ayer. La verdad es que han sido 6 años de experiencias, de cosas que me llevan a estar aquí el día de hoy sentada frente a ustedes, ¿no? También le agradecí. Como siempre he dicho, yo vivo de la gratitud de las personas que me han apoyado y le agradecí porque creo fielmente que el ser agradecidos y el reconocer a todas aquellas las personas que nos han ayudado a llegar a donde estamos es un ejercicio de muchas cosas, de humildad, de muchas cosas. Entonces, pues creo que el consejo o las palabras que les puedo decir el día de hoy es, sí se puede. No importa qué tan negro se vea, no importa qué tan oscuro, qué tan mala decisión parezca en el momento, se puede. Y llegamos y lo pasamos y vuelves a reír y vuelves a encontrar tu camino. Y obviamente tienes que descubrir quién eres porque es algo que va cambiando tu vida, como siempre lo he dicho, va cambiando tus hábitos, tu forma de pensar. Justo leyendo los mensajes el día de hoy, el primer día que me convertí al Islam, al día siguiente me fui de campamento con mis amigos. Y entonces, en este punto, éramos 3 personas los que sabíamos que me había convertido al Islam. Nadie sabía. Pero en ese entonces yo estaba en un grupo y esa señora me tenía agregada y me regañó porque me había ido de campamento y éramos 5 amigas y un amigo. Y nos habíamos ido de campamento, logramos, o sea, creo que hicimos un momento de equipo de como que yo dormí sola porque normalmente dormíamos de que todos en la misma tienda de campaña, pero ya para cambiar, porque yo ya no quería dormir en la misma tienda con un hombre, me dormí en una tienda y esta persona no sabía que yo me había convertido al Islam y me escribió, es que si estás interesada en el Islam, ¿cómo puedes estar haciendo eso? Y claro que yo fui con mi sheikh y su pregunta fue de que ya estás afuera con tus amigos, ¿verdad? Y yo, puede ser, no, por cuestiones de privacidad, no me gusta contestar, pero, o sea, le dije y me dijo, bueno, para la siguiente. Y ya me explicó. Y en uno de los mensajes yo le decía, es que yo siento como que estoy en una parte de una espada en la pared. Siento que sí quiero esta parte nueva de mí, pero me daba mucho miedo dejar esta parte de mí. Y lo que más me daba miedo en específico era venir a esta parte, darme cuenta que fracasé y tener que regresar a esta parte. Eso era algo que me daba miedo, eso era algo que uno de los días él me preguntó y me dijo, ¿todavía no estás 100% segura del Islam? Y yo, no, todavía no. Y él, de ¿qué dudas tienes? Y yo, no sé. Y en ese entonces yo ya estaba tomando clases islámicas y estaba tomando estas clases que de hecho mi propósito del día de hoy es este año retomar esas clases, son clases en línea, entonces están grabadas, retomar esas clases con los lentes de la victoria del día de hoy, porque obviamente mi forma de pensar no es la misma forma de pensar que hace 6 años.
Entonces, ese es mi propósito este año, esperemos que lo cumplamos. Ahí les contaré cómo me va yendo. Pero yo estaba tomando clases y, o sea, una de las clases me hizo darme cuenta que eso era lo que me daba miedo. Me daba miedo tener que ir en este camino y tener que aceptar que había fracasado. Y él amablemente me contestó, es que no eres un fracaso, eres un trabajo, bueno, you're a work in progreso. Perdón, a veces el inglés se me cuatrapea por ahí. Pero es un trabajo en progreso. Y creo que todos somos un trabajo en progreso. Creo que tenemos que aprender a ver nuestro proceso como eso. Porque muchas veces cuando estamos en un proceso, cuando nos sentimos tan atorados en este proceso, no podemos ver más allá. No podemos ver más allá porque a veces ese proceso se ve como saltar al vacío. Y es una de las metáforas que más utilizo para describir cómo me siento a veces, porque muchas veces en muchas decisiones que he tomado en mi vida, siento que estoy en un barranco y que tengo que dar el siguiente paso. Y como hay un escalón abajo, puede que me vaya en caída libre. Y entonces eso a mí me da mucho miedo. A mí la incertidumbre me da muchísimo miedo. Pero si algo me ha enseñado la vida, es que la vida está hecha de incertidumbre. Porque no estamos en control ni de la mitad de las cosas que sentimos estar en control. Entonces, creo que esa parte para mí es muy importante decirla. Yo tenía miedo antes de hacer mi conversión. Yo tenía miedo antes de dar el paso. Era un miedo que no sabía de dónde venía, porque no sabía que era todo lo que iba a venir, pero sí sabía algo. Una parte de mí sabía lo difícil que iba a ser. Que ninguna parte de mí pudiera haber estado preparada para todo lo que pasó en estos últimos 6 años, se tiene que decir y se dijo. Pero una parte de mí, cuando yo le escribía, le decía, es que yo pienso que va a ser muy difícil ser musulmán en México. Y él me dijo, no te preocupes ahorita por eso, vamos a preocuparnos en lo que tenemos enfrente. Y si bien es un approach muy adecuado, es una forma de acercarse a las cosas muy adecuada, creo que me hubiera gustado pensar un poquito más en todas las consecuencias. Digo, en las escuelas académicas, en mi vida personal, en pérdida de amigos, de familia. Si bien no puedo vivir mi vida por ellos, me encantaría poder haber preservado algunas de ciertas amistades. Y como le dije en el episodio pasado, sé que no todas son dignas de preservar, pero aún así muchas de ellas estuvieron conmigo durante mucha parte de mi vida y simplemente a veces despegarse de esas amistades, despegarse de esas personas que aman, es muy complicado. Entonces, con eso como base, creo que es muy importante el poder entender lo que pasa en una vida de un converso, ¿no? Esta parte de tener miedo, uno de los días yo le escribí y dije, es que siento que estoy traicionando a mi familia, a mis papás, y él me dijo de que entiendo de dónde vienes, o sea, entiendo de dónde viene, o sea, él es converso, no sé cuántos años tiene, debe tener muchísimos porque, pues yo digo que muchísimos, no recuerdo, o sea, sé que me lo ha dicho, pero no lo recuerdo en este momento. Pero creo que esa parte también me ha ayudado mucho al tener un mentor que pasó todo lo que yo pasé, o no todo lo que yo pasé, pero pasó cosas similares a lo que yo pasé. Creo que eso ha sido una parte muy importante de mi camino y una parte que me ha llevado al momento en el que estoy. Si bien he tenido muchas equivocaciones, la verdad, he tenido muchas aventuras, muchas cosas que a lo mejor no me hubiera gustado vivir. El día de ayer, justo en terapia, estábamos hablando con mi psicólogo y yo le dije, porque él me dijo, es que veo el progreso y las cosas que pasaron en el momento que tenían que pasar. Y le dije, es que hoy más que nunca entiendo por qué pasaron así. Hoy más que nunca entiendo por qué tenían que pasar así. Porque
digo, estábamos hablando no del Islam, estábamos hablando de una situación personal, pero yo le decía, es que en octubre yo me di cuenta de muchísimas mentiras que se me dijeron, de muchísimas cosas, ¿no? Y le digo, una parte de mí quiere preguntarse por qué no me di cuenta cuando estaba pasando. O sea, ¿por qué no me di cuenta? La información estaba ahí. Solo era que yo la viera. ¿Por qué no? O sea, ¿por qué no pasó en el momento cuando yo la necesitaba? Digo, y sí es algo que me cuestiono a veces en mis momentos de soledad, en mis momentos de tristeza. Me lo cuestiono, o sea, ¿por qué no? Pero ayer justo estábamos hablando y le digo, es que no. O sea, por fin entendí que tenía que pasar en el momento que tenía que pasar. Lo que yo viví en julio me ayudó a tener la comprensión que yo tengo el día de hoy para todo lo que aprendí en octubre, me ayudara a poder seguir adelante y a poder madurar y a poder crecer. Sí, dolió. Y es algo que yo le he dicho muchísimo. Crecer duele. Y un chingo. Porque es salir de tu zona de confort, es salir de todo aquello que te rodea, la rosa de un mariposa, es una zona donde tú ya estás cómodo. Entonces yo le decía, crecer duele, o sea, me dolió. Octubre me dolió, fue un mes muy doloroso. Pero alhamdulillah, porque lo que yo pasé en julio, lo que yo pasé en agosto, me ayudaron a entender y a poder reaccionar de la manera que yo necesitaba reaccionar para llegar al punto en el que estoy aquí. Y eso lo traslapo un poco a la parte de convertirme al Islam, ¿no? Mucha gente critica que yo duré más de un año de que conocí el Islam, un año, 4 meses, casi 5 meses. De que yo conocí el Islam a que yo ¿cómo se dice? Me convertí. Mucha gente critica eso, porque hay gente que lo sabe en una semana. Y alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Qué bueno. Pero yo no estaba segura. Y yo estaba llena de inseguridades. Estaba llena de miedos. Y sí, en un punto pensé que nomás era acercarme espiritualmente, no era convertirme. En un tiempo de esos empecé a rezar más. En un tiempo de esos me debatí si tenía que ser católica o no. O sea, esos 11 meses no solo fueron de conocer Islam, fueron también de conocerme a mí, de conocerme como persona, de hablar, de buscar ciertas cosas, buscar más espiritualidad y todo esto. Pero el día de hoy yo estoy agradecida por ese tiempo. Ese tiempo era justo lo que yo necesitaba. Ese tiempo era como tenían que pasar las cosas. Y les digo, los traslapo mucho esa parte de la terapia, porque obviamente a veces nos falta el entendimiento. Es más, 6 meses antes, si me hubieran dicho que iba a tener la sesión de terapia que tuve ayer, les hubiera dicho, están locos, porque hace 6 meses mi perspectiva era diferente. Porque hace 6 meses mi perspectiva no era la misma. ¿Por qué? Porque no tenía toda la información suficiente. Y al no tener toda la información suficiente, se tomaron las decisiones que se pudieron con la información que tenía y se tomaron las mejores decisiones que pude haber tomado en el momento, se tomaron. Entonces, porque en un momento sí me pregunto, ¿y te sientes culpable porque no te diste cuenta? Digo, no, es que no me siento culpable. En su momento yo tomé la decisión con la información que tenía y es la mejor decisión que pude haber tomado en ese momento. El día de hoy comprendo que esa decisión a lo mejor me trajo más dolor, pero tenía que vivirlo. Tenía que vivir eso, tenía que vivir julio, tenía que vivir agosto para poder llegar al día de hoy. De esa manera tenía que vivir todo lo que he vivido en esos 6 años, lo tenía que vivir para llegar al día de hoy. Y sí, hubo mis momentos en los que dije, ¿qué tal si soy musulmana de closet? Sí lo consideré. Dije, pues uso el hijab, rezo en mi casa, ayuno y quién me pregunte. Quién me pregunte, ¿verdad? Y sí lo consideré. Gracias a Dios, como siempre les he dicho, alhamdulillah, siempre he tenido gente a mi alrededor que me ha ayudado a sanar, que me ha ayudado a continuar, que me ha dicho, aquí estoy,
aunque las cosas a veces parezcan demasiado difíciles, parece ser que siempre esta gente ha estado a mi alrededor. Pero al final de cuentas creo que la persona, bueno, quien más ha estado a mi lado es Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala ha sido el que ha estado a mi lado. Justo antes de empezar hice una dua y en la dua primero que nada le agradecí porque no importa cuántas veces me haya equivocado, no importa cuántas veces haya perdido el camino, no importa cuántas veces me haya pasado, siempre ha estado conmigo y siempre me ha ayudado a ver las bendiciones, porque si no, creo que no hubiera llegado al día de hoy. Creo que si bien ha sido un esfuerzo, ha sido una batalla que he vivido con las personas que están a mi alrededor, el que se lleva todo el crédito es Allah Subhanahu wa Ta'ala, porque Allah Subhanahu wa Ta'ala guía a quien quiere y desguía a quien él quiere, ¿no? Entonces, creo que esa es una parte muy importante de entender. Que el día de hoy, alhamdulillah, es lo que puedo decir. Es un sentimiento como que raro. No el hecho de que alhamdulillah, sino es pensar como en estos últimos 6 años, ¿no? Porque a veces siento que fue ayer. Siento que mi vida no cambió, que todavía estoy viviendo en Monterrey. Digo, obviamente no es cierto, no estoy viviendo en Monterrey. Pero creo que se siente como si fuera ayer. Ese día, ese momento lo puedo sentir. Incluso ahorita platicándoles lo puedo sentir. Puedo sentirme en ese sofá, que me encantaba. Pero puedo sentirme en ese sofá. Puedo sentir cuando colgué la llamada. Justo hoy en mis historias de Instagram les compartí el post que mi sheikh hizo el día que yo me convertí. Yo no supe de ese post hasta un año después. En el post, Arthur les dice que ay, ya lo saqué, ya dije su nombre. Pero bueno, en el post, esta persona, que es sheikh, les dice que es la 1 de la mañana, que el día no fue para nada lo que esperaba. Hicimos chajá ese día 2 personas, yo y otro converso. El otro converso se casó al día siguiente, entonces mañana cumple 6 años de casado, espero, no sé quién sea, pero alhamdulillah, esperemos que su matrimonio haya funcionado y que esté cumpliendo 6 años de casado. Y en una parte les dice, y habla de él, ¿no? Y luego habla de mí, dice, la otra conversa es Ana Victoria, que les pedí hace unos días que hicieran dua por ella. Yo no sabía que les había pedido que hicieran dua por mí. Y él les dice que él tiene la fiel creencia de que el hecho de que yo haya decidido convertirme viene de sus duas. Y hace una dua él mismo, ¿no? Pero esta parte de tener digo, no, yo no los conozco, ¿no? Porque son una comunidad. Pero esa parte de tener las dudas de una comunidad antes siquiera yo haber decidido ser el Islam, hay algo especial en ello. Hay algo especial que me llena de gratitud. Todas las personas que llegaron a tener a tomar un momento de su día y hacer una dua por mí, se los agradezco. Y el día de hoy yo le pido a Allah Subhanahu wa Ta'ala en todas y cada una de mis dudas por todas aquellas personas que sin conocerme, sin saber quién soy, sin saber cuál ha sido mi futuro, todos se tomaron un momento para hacer una dua. Se tomaron un momento de su día para hablarle a mí, hablarle a Allah Subhanahu wa Ta'ala de mí. Creo que eso es lo más bello que una persona puede hacer. Tomar de su tiempo con Allah Subhanahu wa Ta'ala y hablarle de otra persona, sobre todo si esta persona es alguien desconocida, porque en ese momento, digo, todavía soy una persona desconocida para ellos, pero en ese momento creo que fue muy especial para mí. Digo, yo me doy cuenta un año después, pero es un momento especial. Digo, todo ese día creo que fue un momento especial.
fui a un final en la madrugada. Y siempre que acabo mis finales, pequeño dato, no sé por qué siempre termino sin ropa limpia. O sea, siempre tengo que hacer echar una lavadora justo después de mis finales. ¿Por qué? No sé. Porque al final de cuentas tengo muchísima ropa. Pero por alguna razón siempre es así. Y entonces ese día terminé mi final. Tenía una llamada a las 12. Yo había decidido convertirme al Islam 2 días antes. El 26 de noviembre fue el día que yo le escribí a Arthur y le dije, oye Arthur, creo que ya estoy lista para convertirme. Y en ese momento no lo hice, no porque no quisiera, no porque me faltara algo, porque tuviera alguna duda, pero yo quería que mis papás estuvieran conmigo. Y mi mamá iba a viajar a Monterrey y yo quería que estuvieran conmigo, entonces tratamos de organizar todo, pero en la organización de todo, como siempre, soy un desorden, y en la organización de todo no se dio, y ese día del 28 tenía una llamada, nomás para hablar. Esa llamada la habíamos agendado, creo que 1 mes o 2 meses antes. Entonces la habíamos agendado y habíamos agendado esta llamada. Y luego ese día me escribe que, oye, tenemos una llamada ahorita, ¿verdad? Y yo de que, ay, ya se me había olvidado, pero digo, no le dije eso, ¿verdad? Pero ya se me había olvidado. Entonces yo que, sí. La otra ya estaba acostada, dormida. Estaba acostada. Y ya estuvimos hablando como media hora. Y me dijo, el sheikh de mi sheikh está aquí, en Egipto. Mi sheikh en ese entonces estaba en Egipto. Digo, ya no está, no estoy doxeando a nadie, ya no está en Egipto. No les voy a decir dónde está. Pero el caso es que en ese momento está en Egipto y me dice, mi sheikh está en Egipto. Tienes la oportunidad de hacer shahada con él. Y les prometo que todo de mi cuerpo decía, no, yo quiero hacerlo con mis papás. Pero mi boca es muy desobediente de vez en cuando. Y le dije, ok. Y luego me dijo, ok, pues bueno, yo ya sabía que era vudú, ya me habían explicado que era vudú. Y en ese entonces me explicó que era el ghusl, o como yo lo llamo vulgarmente, el vudú con un extra paso. Porque en ese momento no me explicó su nombre. Pero entonces me dijo, te vamos a hablar más o menos como en 1 hora. Y ya, me acuerdo que, digo, obviamente tenía ropa como que vestidos y así de fiesta, pero estaba buscando de que lo más modesto en mi closet, que mi closet no era para nada modesto. Y tengo todavía, ya no lo uso, pero ahí está. Un vestido que tenía manga hasta el codo y era hasta la rodilla y era como de botones. A mí me encantan las cosas de botones. Y pues fue lo más modesto que pude encontrar en mi closet. O sea, porque era eso o opciones completamente no modestas, ¿no? Y ya, pues hice vudú. En ese momento me acuerdo que tenía 3 amigos musulmanes, 4 amigos musulmanes. Me traté de poner en contacto con todos. Nadie contestó. Gracias. Y pues pasó, ¿no? Me marcó. Y me acuerdo que la primera vez que Sheikh Mohammed dijo la shahada, y fue que... Porque aparte fue así que súper rápido, ¿no? Porque pues él habla árabe, su idioma natal es el árabe. Y él así que... Y yo de... ¿Qué? Y me acuerdo que Arthur nomás vio mi cara y nomás... De hecho, se ve en el video, hay un video. No sale mi cara, pero... nomás se ve que Arthur le está diciendo que espérese tiempo. Y que ese video nunca va a salir en internet. Digo, ahí está el audio en mi canal de YouTube, está el audio. El video no va a salir porque salen niños y hay que respetar la privacidad de los niños que están ahí. Entonces nunca va a salir. Pero me acuerdo que Arthur le hace así de que... Y el Sheikh de que ok. Y lo trata de ir más despacio y yo de... Todavía no es suficiente, compadre. Y ya, no, pues me las fueron separando así de que me las fueron separando poquito a poquito. Y luego Arthur me lo dijo en inglés. Su sheikh no habla inglés. Arthur me lo dijo en inglés.
Y luego ya lo dije yo completito solita, ¿no? Y me acuerdo mucho cuando me dijo de que felicidades. Y yo, gracias. Y me acuerdo sentarme en el sillón, es un sillón gris, y me acuerdo perfectamente sentarme en el sillón. Y me acuerdo, o sea, justo ahorita que les estoy contando, me acuerdo los sentimientos y puedo llegar a sentirlos porque fue un momento especial, fue un momento, en ese momento fue un momento de mucha paz. Obviamente no sabía todo lo que se venía. Em, Tuvimos un primer año muy complicado, pero dentro de todo, creo que, digo, la hice en el momento que la tenía que hacer, pero a veces sí reflexiono y me hubiera gustado aprender más. Como les dije hace unos momentos, el día de hoy quiero ver las clases con la perspectiva y el conocimiento que tengo ahorita. Quiero volver a hacer eso. Arthur me va a decir que termine primero clases que ahorita no he terminado, pero por eso se los comparto a ustedes y no a Arthur. No es cierto, en algún punto sí se lo voy a compartir a Arthur, pero no, hoy no es el día. Pero es esa parte. Yo a veces, a pesar de que había tomado clases y todo, a veces siento que no tenía el conocimiento suficiente para convertirme, ¿no? Siento que debía de haber aprendido más, que a lo mejor habría cosas que me hubiera gustado saber antes. Y claro, o sea, literal la descripción de este podcast en todas las cosas que me hubiera gustado saber antes de convertirme. Esa es literalmente la descripción. Pero creo que entiendo por qué tenía que ser en ese momento. Y pues bueno, se vale, ¿no? Con lo mucho poquito que sabía, yo me convertí, hice mi shahada. Y la verdad nunca pensé que fuera a pasar el primer año. Se los prometo que nunca pensé que fuera a llegar a decir, felices 6 años. No, nunca pensé que eso fuera a pasar. A pesar de mi convicción, no ha sido un camino fácil, ha sido un camino de muchas resoluciones, de mucho miedo y que a veces es muy cansado porque todo el mundo tiene una opinión y ya sé que yo estoy dando una opinión en este preciso momento, pero digo, yo estoy dando una opinión general, no estoy dando una opinión sobre la vida de todos y cada uno de ustedes, ¿no? Pero ha sido un camino solitario, pero el día de hoy, como les dije al principio, hoy es la prueba viviente de que sí se puede. Es la prueba viviente que las pruebas pasan. Es la prueba viviente de no importa cuánto haya sufrido, digo, y el Corán lo dice, ¿no? Después de la tormenta viene la paz. Entonces, esto, el día de hoy, esto es la prueba viviente de que no importa cuánto dolor, cuántas tragedias, cuántas cosas hayan pasado, si te aferras a Allah subhanahu wa ta'ala, se puede. Digo, y no voy a hablar por el futuro, porque el futuro es incertidumbre, pero una cosa muy importante es que pues, tengo 6 años, ¿no? A lo mejor, inshallah, les hablaré cuando tenga 20, 30, que a lo mejor suenan como números más rimbombantes, como alguien que me les puede decir un poquito más sobre las dificultades, ¿no? Pero creo que con todo lo que he pasado, me siento en autoridad para decirles esto. Sí, se puede. La tormenta se acaba. El vaso de agua que se derrumbó se limpia. Todo pasa. Mientras te aferras a Allah subhanahu wa ta'ala, todo pasa. Y creo que eso es también otra de las partes, ¿no? Siempre les he dicho que los momentos difíciles compartidos son mejor. Y cuando tienes el apoyo y cuando tienes a la persona adecuada para hacerlo, digo, y no quiero decir persona porque es poner atributos de Allah que no son, pero, o sea, cuando tienes a la compañía, vamos a poner, cuando tienes a la compañía adecuada, cuando tienes a Allah subhanahu wa ta'ala de tu lado, las cosas pasan. Y sí, vas a llorar,
Sí, te vas a querer arrancar el cabello. Sí, va a ser muy difícil, pero pasa. Y vas a volver a sonreír y te vas a dar cuenta, en algún punto, como yo me di cuenta ayer, que las cosas pasan y pasan por algo y pasan en el momento cuando tienen que pasar. Porque eso es lo que te ayuda a estar el día de hoy. Es lo que te hace la persona que eres el día de hoy. Entonces las cosas pasan. Y ya sé que parezco disco rayado y que se los he dicho como 10 veces, pero se los voy a repetir todas las veces que sean necesarias. Porque a mí me hubiera gustado que en ese momento alguien me hubiera dicho, las cosas pasan. En el momento en el que estaba asustada, tenía miedo, en ese momento me hubiera gustado que alguien me hubiera dicho eso. Simplemente, así, simplemente. Y yo sé que tuve personas a mi alrededor, porque personas a mi alrededor me protegieron, que siempre me acompañaron, pero creo que sí, a mí me hubiera ayudado mucho escucharlo. Me hubiera ayudado mucho entender la parte de qué pasa. Esa parte que a lo mejor el decirlo aquí suena tan simple, suena como la cosa más simple que todo mundo debe saber, ¿no? Pero cuando eres tú, cuando ya no puedes más, cuando sientes que te duele respirar, no es tan fácil de verlo. Entonces, se los voy a repetir como unas 40 veces más, no más. Pero esa parte es la parte que me queda el día de hoy, ¿no? Lo que les puedo compartir. Porque en 6 años les puedo decir, yo empecé a usar el hijab como 1 mes y medio después de convertirme, después me lo tuve que quitar. Después, tuve una situación que todavía no sé si es legal o no contarles, pero en algún punto lo voy a averiguar. Me amenazaban de muerte. Tuve que, o sea, yo no podía dormir en mi casa. Perdí la universidad, tan avanzada que iba. Me regresé a casa de mis papás. Pasó una pandemia. En una pandemia tratando de averiguar cómo volver a la escuela, cuál es la mejor opción. Si el día de hoy me preguntan, a lo mejor no estoy tan segura de que hubiera decidido por la opción que decidí, pero ya la decidí y ya estamos en la línea final, ¿no? Pasé una pandemia, pasé la peor depresión, estuve en una relación tóxica, perdí personas. En enero de 2021 perdí a una persona que yo amaba con el alma. Volví a empezar la escuela de medicina. En ese entonces, tantas cosas han pasado, ¿no? Y esos solo 2 años. Necesito 1 hora para contar los siguientes 4 años. Pero el caso es que aún así, con todo lo que ha pasado, con todo lo que he vivido, aún así todos los días me levanto y continúo con mi vida. Aún así me levanto y sigo dando pelea. Aún así quiero crear algo que sea algo hermoso para los conversos, algo que pueda ser la paz y la calma que necesita ese converso. Me gusta pensar que me estoy convirtiendo en la persona que yo necesitaba en ese momento. Y claro, obviamente me inspiro muchísimo en Mishake, porque Mishake por 6 años ha sido una persona que me ha apoyado. Me inspiro muchísimo en H, ¿no? Que en 6 años le ha tocado marcar meses en la madrugada de ella porque la vida se puso demasiado loca, ¿no? Porque les ha tocado escuchar de todos los hombres que han intentado proponerme matrimonio y aún así sigo soltera y sin casarme. Pero ellos son una fuente de inspiración tremenda. Me inspiran de una manera que yo siempre les dije a ambos, ¿no? Yo siempre quería trabajar con conversos y hacer su proceso más fácil. No sabía que se iba a traducir a sentarme en una cámara a hablarles martes con martes de cosas, ¿no? Creo que en un punto el canal de YouTube
era esta parte que yo quería hacer y que quiero hacer y que en algún momento voy a retomar. Supongo que cuando la vida esté menos loca, pero quería yo explicar. Yo quería explicar y quería decir, hey, no estamos tan mal. Pero se vició. Esa intención no la renové y en ese momento el canal se tuvo que cerrar. Y no se cerró porque ahí sigue, ¿verdad? Pero en ese momento el canal no era lo que yo quería. En ese momento era una carga más porque sentía que estaba haciendo excusas y yo no necesitaba darle a la gente excusas. Solo necesitaba un poquito de que me comprendieran un poco, ¿no? Entonces, esta parte es la parte por la que eso pasó, ¿no? Pero no sabía que se iba a traducir a hablarles martes con martes, ¿no? Porque al final de cuentas, primero que nada, como lo pudieron ver en mi primer podcast, a mí no me encanta esto de hablar en cámara. Digo, ya voy mejorando, yo creo que con el tiempo vas mejorando y se te van quitando los nervios y vas pudiendo hablar más y te vas trabando menos y te vas equivocando menos. Pero a pesar de que disfruto leer sus comentarios, a pesar de que disfruto leer sus mensajes y todo esto, también es salir de mi zona de confort, ¿no? Y creo que ha sido una prueba realmente de que tanto quiero hacer esto, que tanto quiero llegar a los conversos, porque después de ver el primero, yo dije, híjole, a lo mejor esto no es para mí. Pero alguien me mandó en ese momento uno que decía, tu primer podcast va a apestar, mientras lo sigas haciendo. Y pues aquí estamos, 13 capítulos después. Y quiero que quede claro que apestaba porque yo no soy buena hablando y porque me da nervios, ¿no? Por todo el equipo de producción que me ayuda. Pero esta parte de ir disfrutando las sorpresas que te tiene Allah Subhanahu wa Ta'ala en la vida. Porque nosotros somos mucho de pedirle lo que queremos a Allah Subhanahu wa Ta'ala, pero hay que recordar que Allah Subhanahu wa Ta'ala ve todo, escucha todo. Entonces, Allah Subhanahu wa Ta'ala nos pone lo que realmente necesitamos, nos pone pruebas, obviamente, pero recordar eso, ¿no? Que con una buena intención, pídele a Allah Subhanahu wa Ta'ala que te llame a servir. Y es una de las cosas tan funables que me han hecho en los lives que yo digo, ¿no? Porque hay una canción, es una canción completamente católica y es una canción, se llama Alma Misionera y yo hacía misiones, y hacía misiones en la universidad, fue una vez nomás, pero la canción dice, toma mi vida nueva, antes de que la espera desgaste años en mí, llámame a lo que sea que Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí. Señor, estoy dispuesto a lo que quieras. Tú llámame a servir. Una disculpa porque no canto bien, pero me la sé con tonadita, no me la sé. Pero el caso es esa parte, ¿no? De estoy dispuesto a lo que tú quieras, a la sota. Estoy dispuesto a lo que tú quieras. Tú solo llámame. Y es muy fácil decirlo, es muy fácil decir cuando está uno rezando de que ay, llámame a lo que quieras. Pero hay que también comprender que esa llamada no que va a ser difícil, pero trae sus propios retos, ¿no? Porque a nosotros nos gusta lo cómodo, nos gusta que ya nos movemos. Entonces salir de eso y salir de eso es complicado. Pero es algo que yo siempre me repito a mí misma, o sea, estoy dispuesto a lo que Dios quiera de mí. Simplemente que me llame a servir. Y creo que si es funable o no funable que sea católica, crecí católica, denúncienme. Pero el caso es que yo siempre desde antes de convertirme era algo que yo le pedía a Allah, ¿no? O a Dios en su momento. Digo, es lo mismo, es una traducción, pero le pedía, en ese momento yo no lo llamaba Allah, le llamaba a Dios.
Entonces, que está completamente correcto. Pero entonces la cosa es que si tú pides que te llamen a servir, tienes que estar dispuesto a pasar cosas difíciles. Entonces, y yo sigo con la misma mentalidad. Estoy dispuesta a lo que Allah Subhanahu wa Ta'ala quiera de mí. Simplemente que me guíe. Que me guíe a donde yo le sirvo, que me guíe donde puedo tocar más corazones, que me guíe donde puedo cambiar más vidas, que me guíe a las personas que realmente necesitan lo que yo tengo que decir. Y yo sé que no, a lo mejor no soy la persona con más conocimiento. Eso se los he dicho desde un principio. Pero si algo estoy muy segura es que yo tengo estas ganas de ayudar. Sí, me centro mucho en los conversos porque qué mejor experiencia que yo siendo conversa, ¿no? Digo, a lo mejor yo no pudiera ayudar tanto a una persona que es nacida en una familia musulmana porque yo no sé cómo funciona una familia musulmana. Porque la única parte de familia que tengo es una familia católica. Sí, yo sé que mi familia es plurireligiosa, pero realmente no vivo con ellos. Sí, mucho pasamos un fin de semana cada año por muchos años y luego empecé a tener cosas que hacer en los veranos y ya no he ido tanto. Pero ese es el caso. El caso es que, digo, mi experiencia para una musulmana que no es conversa, a lo mejor no es tan significativa. Porque sí, a lo mejor yo les hablo aquí de lo complicado que es usar el hijab en un país mexicano, ¿no? En un país como México. Pero una musulmana que nació viendo a su mamá usarlo y que desde chiquita se lo ponían y que era una parte, pues para ella no es difícil, ¿no? O sea, para ella, digo, no que no tenga sus dificultades, pero para ella no tiene las mismas dificultades que para uno como conversa. Entonces, en resumen de mi rant, esa parte de decir y de estar dispuesto a que Allah Subhanahu wa Ta'ala cambie tu vida, vale la pena. Y ya sé que me quejo mucho de todas las dificultades, porque me encanta quejarme. Pero más allá de aquello, más allá de todas las cosas que puedo hacer mal o de todas las cosas en las que me puedo equivocar, es importante saber que todo va a pasar. Pasa poco a poco. A lo mejor en su momento no entiendes por qué están pasando las cosas. En su momento es muy complicado decir, sí, que pase y es muy complicado tener esa perspectiva porque es algo que tienes que entender en retrospectiva. Es algo que tú tienes que entender porque cuando lo estás pasando no lo vas a entender. Porque son puntos que se tienen que conectar una vez que ya los viviste. O sea, yo no les podía decir en noviembre de 2018, sí, es que en octubre de 2024 me voy a dar cuenta de toda esta sarta de mentiras, entonces mi perspectiva va a cambiar. Y again, esa situación no tiene nada que ver con el Islam, pero es parte de lo que me trae a decirles lo que les tengo que decir, ¿no? Perdónense por tomar las decisiones que tomaron en su momento. En su momento tenían cierta información, tenían ciertas cosas y tenían cierta madurez. En ese momento tomaron las decisiones que fueron adecuadas para ustedes en ese momento. En ese momento tomaron la mejor decisión que pudieron tomar. Y se vale. Eso es muy válido y se vale que unos años después puedas decir, es que no fue la mejor decisión, pero de nuevo, eso te lo da la experiencia, eso te lo da todo lo que viviste. Y es parte de, ¿no? O sea, es parte de ir experimentando la vida de la manera en la que vas experimentando, es parte de ir creciendo. Y como les dije, crecer duele, no está chido. Muchos romantizan lo que es la terapia, la salud mental, se romantiza. Y si bien creo que la salud mental es básica, no es algo que se romantice, porque la terapia es difícil pararte y decir, ¿sabes qué? Creo que la regué. ¿Sabes qué? Es que estas actitudes a lo mejor no son.
o a lo mejor darte cuenta de cosas que eran muy inconscientes y que no entendías. No es fácil la terapia, pero también la terapia vale mucho la pena. Y más cuando tienes un profesional de la salud que te entiende, ¿no? Pero es esta parte de romantizar, tampoco romanticen en la parte de ser conversos, porque me acuerdo mucho que cuando yo me convertí, yo sentía que yo era la que estaba mal. Y de hecho, justo hoy lo leí con los mensajes de mi check. Yo sentía que era la que estaba mal porque todo mundo estaba, sobre todo en un cierto grupo, todo mundo estaba enojado conmigo porque mucha gente era como que, ay, yo conocí el Islam hoy y al día siguiente ya estoy listo para la shahada. Ay, yo duré una semana. Y yo de, ay, yo llevo investigando un chorro. ¿Cómo les explico? Que he tomado clases y he preguntado y todavía no estoy segura. ¿Cómo les explico? Entonces no romanticen esa parte de decir, qué bueno que ustedes lo lograron en una semana, en un día, en un mes. Alhamdulillah, recen y agradezcan a la Subhanahu wa Ta'ala por eso. Pero no quiten la experiencia de las personas que tuvieron esta complicación de decir, híjoles, que no estoy seguro, híjoles, que porque romantizar el camino como que, ay, no, todo va a ser perfecto y creo que cada uno tiene sus pruebas diferentes. Creo que cada uno tiene las cosas que tiene que vivir, pero también creo que tenemos que normalizar el decir, híjole, güey, ¿sabes qué? Es que a mí, no sé, esta situación me hizo querer quitarme el hijab. O esta situación me hizo, porque son emociones que todos vivimos, son procesos que todos vivimos. Y creo que si no lo has vivido, alhamdulillah, agradécele a Allah y pídele por aquellos que lo están viviendo. Pídele porque sea la fortaleza. Pídele porque si en algo está tu granito de arena ayudar a ese proceso, pídele que te permita ayudar. Es parte de lo que, de formar esta comunidad a la que tanto les he insistido que tiene que formar, ¿no? Esta unidad, esta parte de la umma. Tenemos que ser la umma del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tenemos que ser mejores. Y digo, les metí como 500 reflexiones porque esta semana he tenido muchísimas reflexiones. Obviamente, el llegar a una marca como los 6 años te hace reflexionar. ¿Qué te ha traído aquí? ¿Qué has hecho bien? ¿Qué has hecho mal? Y te hace pensar en todo eso, ¿no? Esa parte es importante para tu crecimiento también, el reflexionar, el aprender a ver tu pasado sin juzgar, sino más bien aprender a ver tu pasado desde la empatía, desde de la comprensión, desde la comprensión. Y creo que es esa parte de poder decir, todas estas cosas pasan, yo me aferro a la Subhana y algún día tú que a lo mejor tienes un mes el día de hoy, algún día vas a llegar a los 6 años. Y a lo mejor incluso me rebasas, ¿no? A lo mejor llegas a los 10, 20, 30, 40, 50. Inshallah. Inshallah así sea. Pero si tú eres esa persona que tienes un mes el día de hoy y te sientes entre la espada y la pared, te sientes que hay cosas que no entiendes, que hay cosas que no te cuadran, que no puedes, bienvenida. Este es el espacio para ti. Si en algún momento te puedo ayudar en algo, mi teléfono siempre está abierto. Siempre estoy para hablar con ustedes, para poder ayudar si en algún momento puedo ayudar. Si no, también conozco un shake increíble que me ha hecho mi vida mucho más sencilla. Y conozco muchos shakes, la verdad, que les podría recomendar. Y creo que se vale. Lo mejor que puedo hacer el día de hoy es decirte, todos los sentimientos que tienes, buenos y malos, se valen.
acabas de decidir cambiar tu vida. No es cambiar, unos zapatos, no es cambiar tu vida. Estoy haciendo para abajo. Tiempo. ¡Ah! Lista. Es cambiar tu vida de una manera que el día de hoy a lo mejor no entiendes. Creo que a mí me costó aproximadamente 8 meses darme cuenta de qué tanto había cambiado mi vida, porque para mí solo había cambiado mi religión y solo todo era más bonito, ¿no? O sea, a lo mejor el día de hoy ni siquiera entiendes lo que está pasando, ni siquiera entiendes qué tanto va a cambiar tu vida. A ver si ya se queda así. No lo entiendes y se vale, se vale. Yo en ese punto tampoco lo entendía y es parte de la magia del proceso. Es parte de aprender a querer el caos. Nos choca el caos, porque el caos trae muchas cosas que no entendemos, trae muchas cosas que a lo mejor no podemos procesar en ese momento. Pero también hay que recordar, y esto es de Mulan, que la flor más bella es aquella que nace de la adversidad. Hay que recordar eso. La adversidad nos hace quienes somos, nos ayuda a crecer, nos ayuda a madurar. Y esa parte, mientras no olvidemos esa parte y podamos verla a través de la adversidad, estamos en un buen camino. El día de hoy celebro con todos ustedes 6 años. 6 años que parecían imposibles en un principio. 6 años que jamás pensé que iba a cumplir. Y hoy lo logramos. Y hoy lo logramos porque no solo he sido yo. He sido yo, mis papás, mis maestros, mis sheiks, mis amigos. Todas y cada una de aquellas personas que han contribuido a que yo pasara cualquiera de las crisis que sucedieron. Fueron crisis que ya sucedieron, que ya pasamos y que a lo mejor van a venir más crisis. Inshallah no, pero así no funciona la vida. Las crisis van a llegar. Pero celebro con todos, con cada uno de ustedes. Si tú tienes un día, una semana, un mes, 6 meses, un año, también lo celebro contigo. Lo celebro porque también hay que celebrar aquellas pequeñas metas, porque si bien hoy 6 años se sienten como todo el mundo, creo que también 5 años se sintieron como todo el mundo. 4 años, 3 años, 2 años, 1 año, 6 meses, 1 mes. Entonces sí, el día de hoy celebro a todas las personas que me ayudaron a llegar aquí. Celebro a todas las personas que hicieron esto posible. Pero también celebro a todas y cada una de ellas en los momentos que lo hicieron posible. Y celebro a todos y cada uno de ustedes por cualquier momento que estés en tu camino. Y solo les quiero decir que el día de hoy el episodio se trata sobre eso, sobre la prueba de que sí se puede y la prueba de que las pruebas pasan, la vida pasa. Disfruta tu camino, disfruta todo lo que eres y crece. Eso es todo lo que les tengo que decir por hoy. Muchísimas gracias a todos los que llegaron hasta este punto, a todos los que siguen viéndonos después de 13 semanas. Muchísimas gracias a todos por su apoyo. No olviden, si son nuevos, suscribirse, comentar, compartir, darle like y darnos toda esa parte de apoyo que nos ayuda a crecer. También a los que celebran, sé que no todos celebran, pero si alguno celebra, Happy Thanksgiving, feliz Día de Gracias, y hay que aprovechar el día para eso, para dar las gracias. Desde el fondo de mi corazón, les agradezco a todos y cada uno de ustedes porque son parte de mi camino, porque me ayudan a crecer y porque me ayudan a seguir dando mi granito de apoyo. Muchísimas gracias. Salam aleikum.